Es que normalmente me meto desde el navegador, pero a peticiones del grupo anterior al que acabo de salir, pues ya tengo que pues, ser más dinámica la clase y solamente con la aplicación. Digo, si tienen duda o no pueden aprender porque son más visuales, comenten. O sea, no, yo no tengo problemas con ponerles las diapositivas. Más que yo prefiero, pues, simplemente que presten atención porque normalmente, pues, andan distraídos y si les pongo aquí, pues, básicamente le toman captura y ya se olvidan de la clase. Aparte de que, pues, les había comentado que muchos, pues, normalmente andan trabajando, andan manejando y, pues, al fin y al cabo, pues, no tiene caso que yo les ponga diapositivas y no van a ver. Pero no la mayoría, pero por eso no las ponía. ¿Cómo les fue con las elecciones del Poder Judicial? Muchas boletas, muchos candidatos. 9 boletitas, ¿no? 9. Ah, a mí, yo salí decepcionado de ahí porque, pues, o sea, me decían, no, pues vota por el juez de lo mercantil, pero veo en los participantes que solamente hay uno, y luego me paso a lo civil familiar y dice, pues vota por dos, y pues nada más había dos candidatas, pues como de que, pues, ¿qué estoy escogiendo? Pues ya ganó por default. Había unos que sí había, que me daban dos cuadritos y votaba por tres, pero pues, como que de 11 candidatos, pues me tengo que llenar 10 cuadritos. Básicamente solamente estoy excluyendo uno de ser juez o magistrado. Ya las federales estaban más sencillas, ya nada más que escogiera uno de cada género y no había tanta complicación, pero pues al final de cuentas fue el 88% de los mexicanos de la lista nominal que ya decidió el futuro del Poder Judicial, ¿no? Entiéndase que nada más salió el 12-13% de los mexicanos a votar. 88 básicamente dijeron que pues no les interesa. Ok, que pongan su nombre, comenzando por ahí, apellidos en el chat, por favor. Pues vamos a hablar, pues, una recapitulación de todo lo que hemos visto, ¿no? La tridimensionalidad del fenómeno jurídico, pues básicamente eran tres, ¿no? Que válido, eficaz y justo. Que ya lo abordamos en su momento. Aquí, pues, podemos ver las teorías basadas en la separabilidad entre el derecho y la moral que se las comenté en su momento. Incluso yo me acuerdo de haberles presentado esta que están viendo en la pantalla, y pues eran los distintos tipos de separabilidad entre el derecho y la moral, ¿no? El positivismo jurídico, el positivismo teórico, el positivismo metodológico, el positivismo ideológico, positivismo de Hart y por las normas jurídicas como razones de actuar de Joseph. Incluso pues aquí están las teorías que establecen una conexión necesaria entre el derecho y moral. Igual todo esto se lo estoy presentando para que quede grabada en la sesión y la puedan tomar captura después, ¿no? Donde pues abordan la teoría del naturalismo de Geoff Finis, Robert Alexi, Ronald Worken y el naturalismo clásico. El lenguaje de derecho, pues ya habíamos hablado de la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta. Aquí básicamente se resumen los usos del lenguaje. Pues aquí se manejan cinco, ¿no? El descriptivo, emotivo, prescriptivo, operativo y el interrogativo, ¿no? Eso sí, no lo abordamos tal cual, ahorita pues ni mencionamos, ¿no? El descriptivo, pues describe hechos o situaciones. El emotivo, pues expresa emociones o sentimientos. El prescriptivo, pues ordena o prohíbe conductas, que básicamente es el que manejamos en las normas jurídicas. El operativo, pues crea, modifica o elimina derechos y obligaciones. Y el interrogativo, pues plantea preguntas o digamos, el concepto de la norma jurídica, que se entendía que era una norma jurídica que era la regla de conducta que regula el comportamiento humano en la sociedad, que había sido creada por una autoridad competente y tiene carácter de obligatorio. Sus características, pues los habíamos abordado, ¿no? Son generales, abstractas, heterónomas, bilaterales y coercivas.
Cuando decíamos que eran generales, pues se aplican a todas las personas en una situación similar. Abstractas no se refieren pues a casos concretos, sino a situaciones generales, heterónomas que son impuestos por una autoridad externa al individuo, bilaterales que pues crean derechos y obligaciones para las partes involucradas y coercibles que pueden ser impuestos por la fuerza si no se cumplen, ¿no? Aquí pues están las distintas clasificaciones de las normas jurídicas, las constitutivas, regulativas, normas técnicas, normas circulativas definitorias, las normas según Norberto Bobbio, según Hart y según Ward. Y básicamente, Bobbio siempre fue más por la moral y este, ni para qué abordar. Pues les había comentado los elementos de las normas regulativas según von Wright, que era el carácter, el contenido, la condición de aplicación, el sujeto normativo, la autoridad, la ocasión, la promulgación y la sanción. Básicamente aquí están resumidas todas y no sé si me faltó una. Y nomás son estas. Y había cuestión. Ahorita de los incisos para las boletas estaban abajo, o sea, se repetían. O sea, escogías al primero y ahí aparecían los nombres y los nombres los buscabas en la parte de abajo, pero pues son cosas que no se nos explicaron en la boleta, ¿no? Y me tardé como 3 minutos en llegar a esa conclusión. Bueno, les decía, las características de los sistemas normativos, eso básicamente fue lo que abordamos la clase pasada. Sistemas morales, sistemas sociales, sistemas religiosos, los sistemas jurídicos. Los sistemas morales son los basados en principios éticos y valores personales. Sistemas sociales son los basados en costumbres y convenciones sociales. Sistemas religiosos basados en dogmas y creencias religiosas. Los sistemas jurídicos pues, están basados en las normas creadas por el Estado y respaldadas por la coerción, ¿no? Eh, Incluso la clase pasada pues abordamos los ámbitos de validez de las normas jurídicas, ¿no? Material, espacial, temporal y personal, que relativamente pues no tiene mayor complejidad, ¿no? El material pues es aquel que regula la norma, por ejemplo, si era el derecho penal, que era el que regula los delitos, el civil pues todo lo referente a las personas y a los bienes. El espacial pues es donde se aplica, ¿no? Si por ejemplo si era federal, si era estatal. El temporal es de cuándo se aplica, por ejemplo, si cuando una ley entra en vigor a partir de una fecha específica, y el personal, pues a quién se aplica, ¿no? Por ejemplo, una ley laboral siempre va a aplicar a los trabajadores y, por ejemplo, con el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal de los Estados, de Estados Unidos mexicanos, pues esa es para los trabajadores del Estado. Ya, pues ya para llegar a lo que estábamos viendo al último, pues habíamos hablado de un orden jurídico, ¿no? El orden jurídico, pues era el concepto de normas que regulan una sociedad y que pues estas normas están organizadas de manera jerárquica y coherente. Las características eran la unidad, plenitud y la coherencia. Con la unidad, pues habíamos entendido que eran todas las normas que forman un sistema coherente y no contradictorio. La plenitud, pues es que no hay lagunas en el sistema jurídico y que todas las situaciones están reguladas. Según yo nos quedamos en la coherencia, esa según yo todavía no la abordamos. Esta pues es que no hay contradicciones entre las normas. Eso sí lo llegamos a abordar o no, lo de la coherencia. Sí, sí, según yo nos quedamos en la coherencia justamente. Pues, básicamente la coherencia del ordenamiento jurídico pues significa que no hay contradicción entre las normas que integran al sistema. Ahora sí que un ordenamiento coherente pues exige que sus normas no se opongan entre sí en sus mandatos. Cuando surjan pues aparentes antinomias, ¿no? Que esto pues es el conflicto de las normas. Así que el sistema pues debe ofrecer pues criterios para resolverlos manteniendo pues la consistencia lógica y jurídica del conjunto. Pues dado que las normas son creadas pues en distintos tiempos y por distintos órganos, pues
es frecuente que se produzcan conflictos normativos. La coherencia del ordenamiento pues, se garantiza mediante los principios de solución de, pues, de las antinomias, ¿no? Típicamente pues, está el principio jerárquico que pues, es que la norma inferior pues, cede ante la superior en caso de contradicción. Ya después nos vamos al cronológico que pues, la norma posterior deroga a la anterior de igual jerarquía y no incompatible, ¿no? Ya después nos seguimos el de especialidad, que pues es que la norma especial prevalece sobre lo general en su ámbito específico. En México, pues podríamos decir, no sé, si una ley ordinaria pues contradice la Constitución, pues prevalece la Constitución y la ley pues puede ser declarada inválida vía control de constitucionalidad. Esto pues viene siendo en sí la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Esto es, pues al final de cuentas es la aplicación del principio jerárquico. Ahora sí que, por ejemplo, si una ley estatal contradijera una ley federal en materia de competencia federal, pues igualmente se invalidará la estatal, ¿no? Esto más que nada por la jerarquía competencial. Ya si fuéramos a dos leyes federales entre sí que difieren sobre un punto, pues la posterior en tiempo suele entenderse que deroga la anterior. Ahora sí que nos vamos con el lex posterior de derogat priori. No me acuerdo cómo. Y ya pues si una ley general y otra especial pues difieren, pues ya como que por ejemplo el Código Penal contra la ley especial para delitos de delincuencia organizada, porque en su momento pues el Código Penal lo abarcaba, pero ya hay una ley especial para ello, ¿no? Eh, pudieras, pues a final de cuentas estos criterios pues permiten mantener la coherencia pese a la multiplicidad de las normas. Ya en la práctica, pues la jurisprudencia judicial pues juega un rol importante detectando y eliminando incoherencias. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha resuelto incompatibilidades entre normas federales y estatales en lo que es materia penal. Esto pues para asegurar una aplicación coherente. Un ejemplo relacionado pues es al robo de vehículos, ¿no? Supongamos que el Congreso de la Unión pues expide una ley general de autos robados que pues estableciera ciertos lineamientos y pues que un estado mantuviera las disposiciones contrarias, pues, en materia concurrente, pues podría haber conflicto que tendría que resolverse pues, afirmando la prevalencia de la norma federal si se estima que pues ocupó la materia. También pues a nivel penal, pues la coherencia se busca internamente, ¿no? Los tipos penales pues deben estar bien delimitados para no traslaparse, ¿no? En algunos códigos pues al final de cuentas existe la figura de robo equiparado o robo calificado de vehículo y simultáneamente el tipo general de robo. Así que para que el sistema sea coherente, pues se especifica que el robo de vehículos se sanciona con penas distintas, evitando las dudas sobre cuál aplica. Pues cuando, por ejemplo, la jurisprudencia, pues tiene criterio, ¿no? Por ejemplo, respecto a, ahora sí que, pues, pues respecto a cuando un apoderamiento de vehículos se configura como robo simple o como otro delito. O pudiera ser que, no sé, si hay violencia extrema, podría tipificarse como robo con violencia, secuestro express, etcétera, pero pues al final de cuentas las autoridades deben evitar doble punición por lo mismo, o es una o es otra. Un caso jurisprudencial específico, pues pudiera ser el de un tribunal colegiado que emitió una tesis aislada, pues señalando que pues el delito de robo, pues estacionado en vía pública no se configuraba si el pues poseedor estaba a bordo, a próximo de su vehículo, ya que pues tal supuesto pues no era un robo en ausencia, sino que podría tratarse con un robo de violencia. Pues a fin de cuentas este criterio clarifica la distinción coherente con las figuras, ¿sí? Más que nada de que pues se supone que me decían que era un robo con ausencia y me estás diciendo que estabas arriba en el coche, pues más como que puede ser un robo en ausencia, es un robo con violencia en todo caso, porque al final de cuentas pues, tú estabas encima del coche. Ahora sí que al final de cuentas, pues la coherencia ideal pues sería la ausencia
total de los conflictos, ¿no? Pero pues en realidad, pues los conflictos surgen, ¿no? Lo crucial es que el ordenamiento pues prevea los mecanismos para restaurar la coherencia, además de que pues los criterios que ya les mencioné, pues la interpretación jurídica es clave, ¿no? Así que los operadores del derecho, ya sea los jueces o los abogados, interpretan las normas buscando pues armonizarlas de modo que si dos disposiciones parecen oponerse, pues se intenta leerlas pues de forma complementaria. Un ejemplo sería si una ley pues señala una pena distinta que otra, pues para una conducta parecida. Estas pues se puede, no sé, interpretar que una pues esté referida a casos agravados y la otra pues a casos. Esto pues para evitar la colisión, ¿no? A final de cuentas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el juez pues debe agotar las posibilidades interpretativas antes de declarar por la invalidez de la norma o por la contradicción o en aras de preservar la unidad de coherencia del sistema. Desde la plenitud, pues no sé si se acuerdan que lo mencioné la clase pasada o no, pues esta pues alude a la ausencia de las lagunas en el sistema. Es decir, pues, a la capacidad del ordenamiento de brindar por la solución jurídica para todo caso posible de que se le presente. Parece que un ordenamiento pleno, pues al final de cuentas, pues es aquel que no deja vacíos normativos sin regulación o en caso de haberlos, pues cuenta con métodos para colmar esas lagunas mediante pues la creación, la extensión de las normas. Así que en las tradiciones jurídicas continentales pues, se asume el postulado de la plenitud, ¿no? A fin de cuentas, pues el juez no puede negarse a resolver un asunto con el pretexto de silencio, de la oscuridad de insuficiencia de la ley, sino que éste debe pues, de acudir a la integración del derecho. La propia pues, legislación mexicana contempla este principio, ¿no? De que a falta de la ley exacta aplicable al caso, pues se deberá usar la analogía en los principios generales de derecho. A final de cuentas, pues esto significa que pues si no existe una norma específica para un caso, pues el juzgador buscará una norma semejante pues para aplicarla por analogía y si no la hay, pues ahí este va a recurrir a los principios generales como las normas no escritas, pero pues reconocidas por el sistema como la equidad o la justicia y pues gracias a ello pues el sistema pretende estar completo. Sin embargo, pues la plenitud tiene pues matices importantes, ¿no? Ya les había comentado en la materia penal que en el derecho penal pues rige el principio de la legalidad estricta, es decir, nulo crimen, nula pena sine ley, lo cual implica que las lagunas no pueden integrarse en el prejuicio del imputado. Es decir, pues si hay algo no está tipificado, pues claramente como delito, pues a fin de cuentas el juez penal no puede, por analogía, pues equiparar la conducta a un delito parecido para sancionarlo, ya que pues a fin de cuentas la analogía sin mala parte, es decir, pues está prohibida para prohibida constitucionalmente, ¿no? Ahora sí que cuando digo que no se puede, pues como está en la Constitución, en el artículo 14, pues dice que pues no se podrá ni poner pena alguna por analogía o por mayoría de razón. En consecuencia, pues ahora sí que derecho penal, pues a final de cuentas, una laguna beneficia al acusado mediante el cual, pues, queda impune la conducta típica, ¿no? En vez de que pueda ser integrada para su castigo, pues, a final de cuentas, pues es una diferencia pues, deliberada respecto a lo que, ¿no? Pues, pues, puede decir que el ordenamiento penal acepta ciertas lagunas como garantía, o sea, pues, es decir, que por lo no previsto no es punible. Aún así, pues afuera del ámbito penal estricto, pues el ordenamiento general sí aspira a plenitud. Es decir, en ámbito civil y mercantil, pues no se puede dejar de resolver alegando pues un vacío legal, siempre pues, habrá un recurso por analogía o principio, pues para decidir, ¿no? México, ahora sí que el ideal de la plenitud, pues se observa en la práctica judicial, donde pues los jueces están obligados a resolver todos los casos cometidos. Por ejemplo, si surge un caso novedoso de robo de vehículo eléctrico autónomo,
Pues al final de cuentas la ley penal pues no distingue este supuesto. Aquí pues el juez no puede simplemente decir no hay ley, tendrá pues que encuadrarlo y pues en la figura de robo general de vehículo, interpretando pues que la norma existente cubre también ese tipo de bien inmueble. O si en cambio pues hubiera un vacío legal real, pues no sé, podríamos imaginar pues que en una tecnología nueva se genera pues una conducta nociva no prevista en ningún tipo penal. ¿No? Pues ahora sí que, pues en lo penal no se podría castigar hasta que pues, el legislador que la norma, lo cual afrontaría una falta de plenitud, pues temporal que el legislador pues debe subsanar, pero pues al final de cuentas en lo civil administrativo, pues se, se va a buscar resolver. Este, pues la plenitud, pues también se debe relacionar pues con esta idea de que pues el derecho pues brinda un orden completo en la vida social, ¿no? A final de cuentas pues se espera que todo conflicto o situación pues obtenga alguna respuesta jurídica, ya sea pues mediante una norma expresa o mediante la interpretación integradora. Históricamente, pues la exigencia de la plenitud pues ha llevado a los códigos civiles del 19 a incluir pues las disposiciones finales que obligan al juez a fallar aún sin la ley, ¿no? En épocas pues contemporáneas pues se reconoce abiertamente la existencia de lagunas jurídicas, pero pues se dota de herramientas para superarlas. Ten en cuenta, pues la doctrina distingue lagunas propias, que pues, es decir, la ausencia total de norma aplicable y lagunas impropias. Así que, pues al final de cuentas, pues ambas atentan contra la plenitud, ¿no? Y se solventa con interpretaciones extensivas o al recurso de los principios. Ya para resumir todo esto, pues ya hemos visto que pues un orden jurídico pues tiene una unidad porque pues todas sus normas se enlazan jerárquicamente, pues esto remontando a una base común. En México pues la Constitución es el eje de la unidad, pues tiene la coherencia en la medida en que sus normas pues, no se contradicen y si lo hacen pues hay criterios para restaurar la armonía. Todo esto pues para buscar la plenitud, ofreciendo pues una solución normativa a todo problema jurídico planteado. Esto para sin admitir por los vacíos decisorios. Y al final de cuentas, pues estas tres características que le menciono, la unidad, la plenitud, la coherencia, pues son ideales regulativos, ¿no? Ningún ordenamiento es perfectamente coherente o totalmente pleno en la realidad, pero pues son objetivos a lograr. Ya lo decía Norberto Bobbio, pues que la plenitud y la coherencia absoluta son difíciles de alcanzar simultáneamente. Pero porque pues al final de cuentas eliminar todas las lagunas con interpretaciones podría generar antinomias y pues al final de cuentas se eliminan todas las antinomias con las distinciones sutiles, pues esto al final de cuentas puede crear lagunas. Por eso al final de cuentas el derecho opera equilibrando pues ambos principios, ¿no? Y al final de cuentas lo importante es que el sistema cuente con mecanismos institucionales como el legislativo y judicial para corregir pues, las incoherencias. Este, Ya, ya hablando del robo de vehículos bueno, considerando la actividad integradora, pues se encuentran estos principios, ¿no? La unidad pues se manifiesta en que pues las normas penales, procesales y de cooperación administrativa pues forman parte de un enfoque común de la protección de la propiedad de la seguridad. La coherencia, a fin de caso, pues se refleja pues en los tipos relacionados que deben estar delineados sin taparse. Por ejemplo, pues se comete con violencia, se configura el robo calificado y no fuera así, pues está el sí, robo simple, y si alguien toma pues el vehículo sin intención de apropiarse. Ahí pues sería el robo de uso, y así sería dependiendo cómo sea el tipo del robo de vehículo. En cuanto a la plenitud, ¿no? Mm,
Bueno, si hablamos de la plenitud, pues el orden jurídico, al final de cuentas, pues busca pues que ninguna modalidad de apropiación legítima de automóviles pues quede sin respuesta legal. O sea, por ejemplo, si existiera el hackeo de autos pues autónomos para desviarlos, pues, podría ser un robo virtual. Pues hablemos de la Constitución como norma jurídica básica, ya es otro tema. Pues en el concepto, la Constitución al final de cuentas pues es la norma suprema de un sistema jurídico y establece los principios fundamentales del Estado y la organización de los poderes públicos. La supremacía constitucional pues significa que todas las demás normas pues deben ajustarse a la Constitución y si una ley contradice la Constitución pues es inválida, ¿no? La Constitución pues está encima de la jerarquía seguida por los tratados internacionales, las leyes federales y las leyes estatales junto con los reglamentos. Pues, pues en términos formales más que nada la Constitución del 1917 pues ocupa la cúspide de la jerarquía normativa. Así que, a final de cuentas, el artículo 133 de la Constitución pues dispone expresamente que la Constitución, la ley del Congreso, que manden de ella y todos los tratados, pues será la ley suprema de toda la Unión. Esto significa que la Constitución en la base de varias de las demás normas, pues que ninguna disposición inferior puede legítimamente pues intervenir, contravenir con lo que ella establece. A fin de cuentas, pues la Constitución, por tanto, pues a fin de cuentas organiza el sistema jurídico en dos sentidos principales, estableciendo pues la estructura y sus poderes, que viene siendo la parte dogmática, y pues consagrando por los derechos fundamentales los principios que deberán respetarse. Viene siendo bueno, la Constitución se divide en parte orgánica y la parte dogmática. La orgánica les decía que pues, es la estructura del sistema jurídico y la dogmática es los derechos fundamentales y los principios. Ah, pues cuando decimos que la Constitución es la norma básica, implica varios aspectos, ¿no? La primera serían los fundamentos de validez, es que todas las normas derivan pues su autoridad de la Constitución. Una ley es válida porque pues, la Constitución faculta al órgano legislativo pues para expedirla y porque pues, no contradice sus preceptos. Un reglamento, al fin de cuentas, pues es válido si se dicta con base en una ley que a su vez pues se apega a la Constitución. E incluso por los actos de particulares, pues tienen la eficacia jurídica en la medida que se celebren conforme pues al marco de la Constitución y las leyes que permite en todo caso. Así que la Constitución pues es la norma fundamental efectiva posicionada pues en el vértice de la pirámide jurídica. ¿Habían escuchado hablar sobre la pirámide de Kelsen? No, profe. Perfecto, les voy a poner un video. Básicamente es que la Constitución está por encima de ella. Pues muchos ponen a los tratados por encima de los tratados internacionales por encima de la Constitución, pero a lo mucho están a la par, no están por encima. Si bien la Constitución deberá moldarse a esto, pues hasta que no se haga todo ese movimiento, pues no está por encima. Ah, bien.
dando algo de problema. Mi nombre es José y el día de hoy, a petición de alguien que nos hizo llegar un mensaje a través de Facebook, hablaremos con el intro del canal. Esto es Derechología pura del derecho del increíble Hans Kelsen. Aportó demasiado a lo que es hoy en día el derecho. Este jurista, nacido en lo que actualmente es la República Checa, ayudó a que las normas pudieran tener una jerarquía, situación que nos daría no solo una nueva forma de ver las leyes, sino que nos brindó una nueva forma de estructurar al derecho. En próximos videos hablaremos más a detalle de lo que es esta teoría, pero por ahora nos vamos a enfocar en su pirámide. Utilizando una forma geométrica, Kelsen trató de simplificar el concepto de lo que nos estaba tratando de enseñar, y la mejor forma que encontró fue un triángulo. Bueno, es una pirámide, para el caso es lo mismo. La idea es simple y es muchísimo menos compleja de lo que tu profe te quiera hacer creer. Básicamente hablamos de la jerarquía que tienen las leyes. Jerarquía en el sentido normativo, según la RAE, es un principio que, en el seno de un ordenamiento jurídico, impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de grado superior. En palabras simples te está diciendo que ley está arriba de la otra. ¿Cuál es más importante, pues? Y al utilizar la pirámide, esto se demostraba muchísimo más fácil. La imagen que tienes en pantalla nos muestra la primera forma de entender esta pirámide, teniendo en el punto más alto a la Constitución, ya que, como bien sabes, es la ley suprema dentro de nuestra nación. Luego tiene a las leyes generales, luego las leyes especiales, tenemos después reglamentos y decretos y hasta el final las sentencias judiciales, resoluciones, jurisprudencias y todas esas cosas. Esta forma de ver la normatividad que existe en nuestro país nos ayuda a no dejar de apreciar en ningún momento que la ley máxima que tenemos aquí es la Constitución y que pues vale más que todas las que están abajo. Sin embargo, esta forma de ver esta figura tiene un problema. De acuerdo a la geometría, la parte más sólida y pues podremos decir que la parte más importante de una pirámide es... Te voy a dar chance que contestes tú, ¿vale? 3 segundos. 2, 1, exacto, la base. Espero que hayas dicho que es la base. Entonces, solamente con fines de que por ningún motivo te llegues a confundir, esta imagen sirve para que te des cuenta que la Constitución es la base de todas las leyes que de ella emanan. Es con fines ilustrativos, apréndetelo bien. Pero vamos a seguir con la pirámide que teníamos antes. Hay muchas formas de entender las divisiones que puede llegar a tener esta pirámide. El día de hoy quiero que te vayas con lo que, en mi opinión personal, considero que es la más importante. La pirámide primordialmente se va a dividir en dos bloques. El contenido que es dogmático y el contenido que es normativo. Esto es algo que estoy seguro que ya viste, pero no importa, te repito lo que es. La parte dogmática habla de los principios, de los conceptos, las figuras jurídicas. Y la parte normativa te habla de cómo se va a llevar esto a cabo. Los términos, los procesos, los bla, bla, bla. Ahora vamos a dar unos ejemplos para que puedas tener esto muchísimo más claro. Lo que tú tienes que anotar ahí en tu libreta es que las leyes van de lo general a lo particular. Esto quiere decir que empiezan con un tema y luego se va hablando de cosas cada vez más específicas. El punto de salida de la pirámide siempre va a ser la Constitución, porque, como ya te dije, de ella emanan pues todas las leyes. Esto es por una razón muy particular. La Constitución prevé de forma muy general nuestros derechos, en cualquier ámbito realmente, en el trabajo, en la libre expresión, libertad de tránsito, de lo que tú quieras. Pero para este ejemplo que vamos a hablar, necesitamos enfocarnos en lo que dice el artículo 4 constitucional, el derecho a la salud. Ya tenemos la base constitucional que nos dice que por estar en territorio mexicano tenemos derecho a la salud. Pero ¿esto cómo se va a llevar a cabo? Bueno, pues aquí entra el siguiente peldaño de nuestra pirámide, la Ley General de Salud, que, como nos dice en su primer artículo, emana del ya referido artículo 4 constitucional. Esta ley nos habla de muchas cosas, desde qué debemos entender como salud, hasta cosas más específicas, como la que nos dice en el artículo 32, que nos habla de la atención médica. ¿Qué es lo que debemos entender por este concepto? El 33, por su parte, nos dice qué tipos de atención médica hay y muchas cosas más. Pero a lo que quiero llegar es que el siguiente peldaño en esta pirámide es justamente el reglamento
de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Esto nos va dando especificaciones mucho más detalladas de cada tipo de atención médica que se pudiera dar. Y esto es así porque imagínate de qué tamaño sería la ley si trajera todos los temas de los que se puede hablar. Sería enorme, no cabría en un solo libro. Es por eso que esta estructura que nos da la pirámide nos ayuda mucho. Aquí el último peldaño sería en caso de que hubiera algún juicio porque se incumplieron las normas contenidas en los peldaños anteriores, o si se suscitó alguna problemática, se va a llevar un procedimiento, el cual va a culminar en una sentencia, la cual al paso del tiempo puede convertirse en un criterio a seguir en caso de que se volviera a presentar algún tipo de estas problemáticas. Te voy a poner otro ejemplo muchísimo más rápido, solo para que te quede más claro cómo funciona este desmadre. La Constitución contempla que la Federación tiene su sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esta sede es autónoma, por lo que tiene gobierno propio. A su vez, Chilangolandia está constituida por alcaldías. Las alcaldías tienen oficinas de todo. En este caso vamos a pensar en la que se encarga de otorgar los permisos a los comercios. ¿Viste cómo se va estructurando todo? Es como una cadenita que te va llevando de lo general a lo más específico. Así es básicamente como funciona la pirámide de Kelsen. Ojo aquí, va a haber quien te diga que con las modificaciones a la Constitución en materia de derechos humanos en 2011, esto ya no sirve, porque ahora la ley que más importa es la que más beneficia al interesado, llámalo como quieras, quejoso, imputado, promovente, lo que sea. Sin embargo, la idea primordial de la pirámide es esquematizar las leyes, dándole el peso que merece, que todo tenga una estructura, pues, que podamos hablar de un cono que va llevando el tema de lo más general a lo más específico que necesitamos regular, y que no tengas leyes paralelas que se entorpezcan unas con otras. Si a ti te gustaría que debatiéramos el tema de si la pirámide sirve o no en la actualidad, por favor déjamelo en los comentarios o a través de las redes del canal que, te repito, están para ayudarte con cualquiera de... Bueno, aquí más o menos ya se explicó lo de la pirámide de Kelsen, ¿no? Digo, normalmente pues no tiene mayor ciencia de que pues la Constitución es la norma suprema. ¿Dudas con respecto a los temas que ahorita hemos abordado? Ok, No, profe. pues comentemos lo del día de ayer, ¿no? Básicamente México celebró por primera vez las elecciones populares para renovar más de 2.600 cargos del Poder Judicial, incluyendo por los jueces, magistrados, los ministros de la Suprema Corte, de la Justicia de la Nación. Pues esta reforma que fue impulsada por el gobierno de Morena, que buscaba pues democratizar la justicia y combatir pues la corrupción. Sin embargo, pues la participación ciudadana pues fue sorprendentemente baja, con apenas pues un 13% del padrón electoral acudiendo a las urnas, ¿no? Factores pues como la complejidad del proceso, la falta de información sobre los candidatos y los llamados al boicot por parte de la oposición contribuyeron pues a este desinterés, ¿no? Además que surgieron preocupaciones sobre la idoneidad de algunos candidatos, incluyendo por las personas con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado. No sé si llegaron a ver que hubo una manifestación el día de ayer ahí en la glorieta de la Plaza Río, del Cuauhtémoc. No, yo no me di cuenta. Yo tampoco, profe. Sí, yo no porque estaba ahí, no sé qué andaba haciendo en Facebook, que me apareció el video y estaba viendo la noticia de que no estaban de acuerdo, ¿no? Incluso pues ahí se ve uno de los abogados civilistas de la ciudad ahí pues muy en desacuerdo con la reforma, famoso abogado Atilano. Ya cuando busquen el video lo van a ver, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo creen que afecta la baja participación a la legitimidad pues, de la reforma judicial?
Bueno, a fin de cuentas, pues esta baja participación plantea cuestionamientos sobre la legitimidad de la democrática de la reforma. Bien, el gobierno federal calificó la jornada como un éxito y pues un paso a la democratización de la justicia, pues la escasa afluencia sugiere pues una desconexión entre la ciudadanía y el proceso, ¿no? Posiblemente pues debido a la falta de información pues sobre los candidatos y la complejidad del proceso electoral. En términos jurídicos, pues la legitimidad de una reforma pues no solo se basa en su legalidad formal, sino pues también en la aceptación y la participación de la sociedad. Cuando decimos de una baja participación puede debilitar la percepción de la representatividad y pues cuestionar al fin y al cabo la efectividad de la reforma en alcanzar pues los objetivos de transparencia y las cuentas. Les digo, si nos vamos a los riesgos que implica la elección popular de los jueces para la independencia judicial, pues introduce varios riesgos, ¿no? Para la independencia judicial, pues está la politización del poder judicial, la influencia del crimen organizado y la desinformación y falta de la preparación. Cuando hablo de la politización del poder judicial, pues hablo de la necesidad de hacer campaña que puede llevar a los candidatos pues, a alinearse con partidos políticos de intereses particulares, comprometiendo su imparcialidad. Cuando hablo de la influencia del crimen organizado, pues al final de cuentas, por la falta de filtros rigurosos, pues permitió que algunos candidatos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, pues se postularan, lo que podría poner en riesgo la integridad del sistema judicial. Y cuando les digo de la desinformación y falta de preparación, pues al final de cuentas es la complejidad del proceso y la falta de información sobre los candidatos que dificultaron pues que los votantes tomaran decisiones informadas, lo que pues podría a la elección de los jueces no calificados. Si preguntamos si es viable democratizar el Poder Judicial mientras las elecciones populares, pues al fin y al cabo la democratización del Poder Judicial mediante las elecciones populares, pues es un tema controvertido, ¿no? Por un lado, pues permite una mayor participación ciudadana y puede pues, aumentar la rendición de cuentas, y por otro lado, pues, plantea los riesgos significativos pues, para la independencia judicial y la calidad de las decisiones judiciales. Así la experiencia mexicana muestra que pues sin mecanismos adecuados de información, transparencia y filtros rigurosos para los candidatos, pues la elección popular de jueces puede conducir a resultados contraproducentes y pues la falta de participación en la presencia de candidatos, pues podrían sugerir que la implementación de este modelo pues requiera una planificación cuidadosa y una infraestructura sólida para garantizar su éxito. Pero pues ese es el detalle, ¿no? Eh, Otra noticia que podríamos abordar con respecto a la materia que estamos llevando, pues podría ser la agresión al exgobernador de Baja California, Kiko Vega. ¿Tuvieron la posibilidad de ver este video? Tampoco, profe. No, profe, ese no. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Sí, porque a lo mejor le decimos un golpe y lo tomamos como pero sí, en el que un sujeto golpea al exgobernador de Baja California, Francisco Alquico ¿Sí se escucha el video o no? Sí, profe. Vega de la Madrid durante un incidente vial. Rocío Galván, hasta Baja California, me enlazo contigo y el reporte. ¿Qué pasó? Juan, te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia. Pues mira, sí, como tú lo acabas de anotar, ayer empezó a circular este video que empezó a mover las redes de una manera impresionante, tanto por la situación que a veces como ciudadanos y habitantes de esta frontera se dice de la violencia que puede existir en un pequeño incidente vial, que al parecer fue lo que ocurrió con el exgobernador Francisco Kiko Vega. Y bueno, pues tres detalles llamaron la atención: que no tuviera seguridad personal, alguien que lo defendiera, y este individuo que en el medio de palabras altisonantes y una actitud muy agresiva, pues le da un buen golpe, Juan. Un buen golpe que pues prácticamente él dice, me pegó muy fuerte, y lo graban, el video. El individuo
se va y le dice, grábame, haz lo que quieras, y pues todo parece indicar que es un residente del sur de California que viaja, que como muchos viajan aquí a Tijuana en el fin de semana, y pasó esto. Pero bueno, después de muchos comentarios en redes sociales en donde se hablaba de la inseguridad, de la violencia que generan algunos automovilistas, el exgobernador que estuvo al frente de este estado de 2013 a 2019 y que tiene 70 años, publicó también una especie de comunicado donde aclaraba que ese incidente ocurrió en diciembre del año pasado. Ya en tiene diciembre rato del año entonces. Pasado. Sí. ¿Por qué comenzó a circular ayer? Todo, de acuerdo con investigaciones que hemos hecho y que no tienen un respaldo oficial, Juan, al parecer fue un agente de una corporación policíaca quien permeó este video. Pero bueno, ¿por qué lo hizo ayer viernes a la hora que lo hizo y todo lo que generó? Pues bueno, no sé si había alguna intencionalidad o simplemente porque pues si ocurrió en diciembre del año pasado, pues ya son 5 meses que pasó, ¿verdad? El gobernador dijo que sí, le lo lastimó mucho el golpe, que no se supo nunca la identidad del agresor, y bueno, pues es lo que te puedo platicar hasta el momento. Gracias, Rocío, muchísimas gracias. Que tengas muy bonito día. Abrazos hasta Baja California. Hoy se dio a conocer Fue lo último que me alcanzó a ver el golpe y se ve cómo se le pega fuerte, pero a ver, déjenme ver si... ya encontré otro. Mm, 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 mm. Eh, Para que vean cómo está la sociedad y no nada más en puras encuestas ficticias. Aunque me subas No, es que ya lo golpeaste, es que ya lo golpeaste, cabrón, ya lo golpeaste. Mira, para que José te voy a pegar un... ¿Cómo ves? ¡Ay, hijo de tu puta madre, cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! Voy a grabar para que me subas bien. Sí. lo recortan bastante, ¿no? Pero pues, ¿qué implicaciones legales tiene la agresión a un funcionario público? Básicamente, la que sufre aquí el exgobernador, pues implica un delito de lesiones, ¿no? La agresión pues puede constituir un delito de lesiones tipificado pues en el Código Penal, dependiendo por la gravedad del daño causado. Si esta dura más de 15 días, pues ya es una lesión grave. Las agravantes, pues si se demuestra que la agresión fue motivada por la función pública desempeñada por la víctima, pues podría considerarse un agravante aumentando por la pena correspondiente. La responsabilidad civil, pues además de las consecuencias penales, pues el agresor pues podría enfrentar pues responsabilidad civil por daños y perjuicios. Así que pues, de acuerdo a las noticias, pues no se ha presentado una denuncia formal y pues lo que limita la posibilidad de la acción legal, aparte de que se comentaban ahí en el noticiero que pues ya tiene rato ese video, ¿no? Este, Aquí, pues, la otra pregunta es, ¿cómo influye la percepción pública de la clase política en la conducta ciudadana? Al final de cuentas, pues la percepción pública negativa hacia la clase política, pues puede influir significativamente en la conducta ciudadana, manifestándose en acciones como la abstención electoral, las protestas o incluso por los actos de violencia, ¿no? En el caso particular de la agresión de Kiko Vega, aunque el incidente fue desencadenado por un percance vial, pues la reacción del agresor podría estar influenciada por un descontento generalizado hacia los políticos, especialmente pues aquellos involucrados en controversias o acusaciones de corrupción. Al final de cuentas, pues este tipo de conductas pues refleja una erosión de la confianza en las instituciones y pues puede socavar el respeto al Estado de Derecho, pues resaltando pues la necesidad de fortalecer pues la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Pero también hablemos de los mecanismos legales que existen para proteger pues, a los funcionarios y garantizar el respeto al Estado de Derecho, ¿no?
En México, básicamente, los funcionarios públicos tienen los mismos derechos y protecciones legales que cualquier ciudadano. En caso de ser víctimas de un delito, pues pueden presentar denuncias ante las autoridades competentes y quienes están obligados, pues, a investigar y, en su caso, pues, sancionar a los responsables. Además, pues, existen mecanismos como las órdenes de protección y medidas cautelares que pueden ser solicitadas, pues, para garantizar la seguridad de las víctimas. Sin embargo, pues, la efectividad de los mecanismos pues depende de la voluntad de las autoridades pues para actuar y de la confianza pues, de los ciudadanos en el sistema de justicia. El respeto al Estado de Derecho pues requiere que todas personas, independientemente de su estatus, pues estén sujetas a la ley y que las instituciones pues actúen de manera imparcial y eficiente pues para proteger los derechos de todos. Aquí pues sería ver si a partir de una denuncia por ser un exgobernador, pues actúan de manera más rápida o simplemente por este descontento que tuvieron hacia el gobernador, pues lo dejan ir. Como que cualquiera de las dos pues, está relativamente mal, ¿no? Comentarios o aportaciones con respecto a las elecciones o con lo de Kiko. En cuanto a las elecciones, yo vi que había mucha gente confundida. Igual yo también, y pues que la mayoría de nosotros, o sea, no conocemos a los que estaban pues postulándose, por decirse así. Sí, yo nomás ubiqué dos nombres y fueron mis maestros. Ya si vamos a los otros nombres, pues puedo ubicar a Loreta Ortiz Alf, que es la que tiene el libro de Derecho Internacional Público y Privado en la editorial de Oxford, que también está muy alineada con Morena, pues la ministra del Pueblo, que es Lenia Batres, que me encanta su propaganda, la ministra del Pueblo y no sé tanto, nadie la ubica con ese nombre, la ministra del Pueblo, ¿no? Incluso creo que lo quiso registrar. Eh, Yasmín Esquivel, por ese temita de que creo que plagió su tesis, no sé. Y había otra, no me acuerdo cuál era la otra. Yasmín Esquivel. Yo mm, creo que faltó más divulgación tanto de los candidatos como de los procesos que se iban a hacer en las votaciones, porque ni siquiera los funcionarios estaban bien capacitados para decirnos cómo teníamos que votar. Luego te dieron como 10 boletas y nada más te decían, entra a la casilla. Y ya tú, pues uno pues estaba leyendo, ¿no? Y todo, pero había gente mayor que sí decía, oye, ¿y aquí qué hago? ¿Qué? O, ¿por qué son tan...? O sea, tenían muchas dudas, la verdad. Tardé yo como media hora para acabar. y yo tardé como 15 20 minutos y yo de ahí, todo cansado y ya no sé ni qué es lo que estoy viendo. Incluso me mandaron un acordeón, pero el acordeón era el Distrito 2 y para empezar, primero le había dicho, ¿por qué me das esto? Pues si yo tengo que votar por los que yo quiera. Y después dije, bueno, vamos a ver qué es lo que me está dando y pues, ni siquiera de mi distrito, o sea, me dan un acordeón del Distrito 2. Yo tuve una molestia en la mañana con una persona que me marcó para que saliera a votar, un tal Joaquín. Ahí tengo su número. Mi esposa, que es consejera estatal electoral, dice, no, déjala en paz. Lo quise denunciar en la página del INE y nada caído. ¿Por qué? Porque pues, su forma en que me habló no me parece. Ya es cuestión de que yo soy delicado. Este, pero sí estaba muy complejo eso de boletas. Hay que reflexionar a ver quién sacaba del juego. Creo que lo más difícil fueron las estatales, las federales muy sencillas, pero la estatal fue la más complicada. Porque por los federales le digo, pues a lo mejor sí ubico uno que otro. Ya ya en lo estatal, pues no. Incluso había una que se apellidaba Ruiz McFarland. Como que bueno, yo conozco una que se apellidaba así, que fue presidenta del Ayuntamiento de Tijuana. Pero bueno,
Y del ex gobernador ni uno. Pues ahí hay que ver el contexto, ¿no? También por qué el personaje ese se puso tan agresivo, si sabía quién era el que iba en el carro, pues es que no hay más información también. Pero pues igual se pasa como golpeas a un señor de 70 años. Pero bueno, ya todo ya Claro, eso pasó. no se justifica, nadie debe de golpear a nadie. Y menos un señor de 70 años. Todavía dijeron, no, de mi edad, pues que me pegue a mí, pues está bien, ¿no? No, profe, pero pues tenga la edad que tenga, no tienes por qué actuar con agresividad ni violencia. No, yo sé, yo sé. Un momento se me criticó de por qué no le bajé la ventana a un motociclista que no sé por qué estaba molesto. Hasta mi compañero se sacó de onda porque al final de cuentas golpeó el retrovisor y hasta ahorita la unidad móvil del registro civil pues no tiene retrovisor. Este, yo recuerdo que di la vuelta, me tocaba a mí y pues el motociclista no sé qué pasó, que se molestó, se me acerca, o sea, tenía la ventana a la mitad. Pues no sé si me quiere decir algo, me toca la ventana bien fuerte, y yo de qué es lo que querrá. Ya pues decido no hacerle caso y vuelve a golpear la ventana muy fuerte y ya de plano mejor subo la ventana y no le hago caso. Y molesto pues le pega al retrovisor y pues ya mi compañera dice, ¿qué pasó? Pues no sé. Y ella era la copiloto, imagínense. Y pues aquí el punto de que mi jefa y mis compañeros dicen, pues le hubiera bajado la ventana, pues a ver qué quería. Y le digo, pues ya como está golpeando la ventana, pues parece que esto no va a terminar bien, a lo mejor me quiere golpear. Y pues teniendo en cuenta que estaba a media calle, bueno, estaba relativamente bien, pero, o sea, si hubiera sido un altercado, pues tengo la unidad móvil del ayuntamiento. Estoy vestido como servidor público con todos los logos. Soy docente de una universidad. Y imagínense que me bajo a media calle para que me graben ahí golpeándome con el ciudadano molesto, el motociclista. ¿Cómo creen que hubiera salido la noticia en el periódico o en las redes? Es como, al final de cuentas, pues, hasta ahí quedó, pero no, pues el ciudadano estaba molesto y al final de cuentas, pues si es una o es otra, de todos modos, yo que necesidad tengo que me golpeen o yo golpear o ahí ser exhibido en redes o periódicos. Es donde debe de entrar el raciocinio. No, y al final de cuentas, pues ahí debe andar el video, porque justamente pasó afuera de la oficina de mi papá, pues dije, pues a ver, hay que checar el video, a ver si yo la regué y a lo mejor si no me correspondía el paso, pero sí, no, yo siempre tuve la razón de que no le di motivos al motociclista. Pues de todos modos el motociclista, no, motociclista ni tenía placas, porque dije, bueno, a lo mejor le tomo a las placas, pero sí, justo, justo no tenía placas de aquí. este, y se metió entre calles para que no lo persiguiera, pues hace la maldad y no se quiere hacer responsable. Pero bueno, el asesinato de los integrantes del grupo fugitivo, ¿saben al respecto, no? Los que secuestraron, profe. No sé si los secuestraron, pero supe que sus cuerpos calcinados fueron encontrados en un predio cercano. Hay mucha controversia porque, por ejemplo, yo sí miré una noticia donde los secuestraron al grupo y después según que pues los calcinaron, ¿no? O los mataron, pero mucha gente dice que los están confundiendo, que no son cantantes, otros dicen que sí. La verdad no sé si alguien más tenga más conocimiento de esto, pero resulta que los mataron, pues. Sí, sí, sí. Sí, no, aquí lo importante es de cómo afecta la violencia del crimen organizado, pues a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos. Pues, ya de cuenta la violencia generada por el crimen organizado, pues tiene un impacto directo y negativo en la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Así que en el caso pues del grupo fugitivo, 5 músicos fueron secuestrados y posteriormente pues privados de la vida ya por en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Después de ser encontrados, ser contratados para una presentación privada, pues a fin de cuentas, pues ese tipo de actos pues no solo atentan contra la vida de las víctimas, sino pues que también generan pues un clima de miedo e inseguridad en la comunidad, limitando pues la libertad de las personas pues para realizar las actividades cotidianas y profesionales sin temor a las represalias o violencia, ¿no? Ya si nos vamos a la responsabilidad que tienen las autoridades en la protección de artistas y trabajadores del entretenimiento, pues al final de cuentas las autoridades pues tienen esta pues responsabilidad, ¿no? De que haya seguridad para todos. Esto implica pues que debe implementar pues medidas preventivas como la vigilancia en eventos públicos, la investigación efectiva de las amenazas y los delitos y pues la creación de los canales de comunicación para que los artistas pues puedan reportar las situaciones de riesgo. Ahora sí que en el caso que les menciono del grupo fugitivo, pues por la falta de respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades, pues hace objeto de críticas por parte de los familiares de las víctimas y de la sociedad en general. O sea, digan ustedes que fueron secuestrados y fueron ahí semicalcinados o calcinados. El chiste es que no han hecho nada las autoridades, pues es por eso que los familiares y la sociedad está pues molesta. Y de cómo fortalecer pues el Estado de Derecho en las regiones afectadas por el narcotráfico, pues básicamente pues podríamos abordar 4 puntos, ¿no? El reforzamiento de las instituciones de seguridad y justicia, el combate a la corrupción, la participación ciudadana y el desarrollo social económico, porque al final de cuentas cuando hablamos del desarrollo social económico, pues el invertir en la educación, la salud y empleo, pues para reducir las condiciones que favorecen la expansión del narcotráfico, pues al final de cuentas pues aportan, ¿no? Incluso cuando hablamos de que participen los ciudadanos, pues hay que fomentar esta colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, pues para identificar y denunciar las actividades delictivas. Les digo, cuando hablamos de la corrupción, pues a la hora de combatirla, pues es necesario que existan mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, pues para que se prevenga la infiltración del crimen organizado. Y pues necesitamos que las autoridades o instituciones de seguridad y justicia pues estén capacitadas y tengan el equipamiento adecuado para las fuerzas del orden, ¿no? Y del sistema judicial. Así que eh, ahí el detalle del caso más que nada, no tanto que, pero sí está delicada la situación. Ya, ya que comentaba esta parte de noticias para pues, verlo un poco más práctico, incluso hasta podríamos hablar de lo de Alex Marín, ¿no? De trata de personas, pero pues eso no tiene mayor ciencia, ¿no? Ya, ya sería darle ¿cómo? Más tiempo a esta persona que no debería tener. Pero pues al final de cuentas, pues la sociedad llevó a este individuo a que pues siguiera buscando más formas de hacer dinero, ¿no? Porque pues todos lo estaban idolatrando de que pues, poliamor y que todo pero se va a aventar unos 15 años de pérdida. Ok, déjenme compartir la pantalla. Fuentes del derecho. ¿Alguien que me apoye a leer todas? Fuentes formales son los medios por los cuales se crean las normas jurídicas, incluyen leyes, normas creadas por el Poder Legislativo, tratados internacionales, acuerdos entre estados que incorporan el sistema jurídico nacional,
jurisprudencia, decisiones de los tribunales que establecen precedentes, costumbre, prácticas sociales que convierten entre normas jurídicas, doctrina, opiniones de expertos en derecho que influyen en la interpretación de las normas. Fuentes reales o materiales son los factores sociales, económicos y políticos que influyen en la creación del derecho. Fuentes históricas son documentos y textos antiguos que han influido en el desarrollo del derecho. Pues sí, aquí brevemente están resumidas cuáles son las distintas fuentes del derecho. Ahora sí que en el lenguaje jurídico el término de fuentes del derecho pues alude al origen de la procedencia de las normas jurídicas. Pues normalmente son tres, ¿no? Las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes reales o materiales pues son los factores o acontecimientos sociales, económicos, políticos o culturales que al final de cuentas dan el contenido o impulso a la creación de una norma. Esto pues equivalen a las causas o motivaciones de fondo que pues influyen en el legislador. Por ejemplo, pudiera ser que el aumento de índice del robo de vehículos puede ser la fuente pues real que motiva las reformas para que se endurezcan las penas. Son llamadas fuentes reales porque pues, se refieren a la realidad del derecho que busca normar. También pues, nos refiere a materiales por cuanto a la materia, sustancias sobre las que versará la norma. En sí mismas, pues las fuentes reales pues, no son normas sino hechos, ¿no? Por ejemplo, la ley Alina, pues ya sería cuestión de ver cuáles fueron, quién fue esta persona Alina para que se creara esta ley. Básicamente, la fuente real o material fue el caso concreto de Alina para que se formara la ley. Igual nos vamos a la ley Olimpia, ¿no? O sea, tendríamos que buscar qué fue lo que pasó con Olimpia para que se creara esta ley y así sucesivamente. Si nos vamos al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos veríamos nos encontraríamos a Emiliano Zapata, pues queriendo restituir el derecho a la propiedad. Y esto vendría siendo la fuente real o material. Con las fuentes históricas, pues entendemos que son los documentos, textos o antecedentes que contienen la información jurídica de otros tiempos y que pueden servir de inspiración o base al legislador actual. Por ejemplo, pues no sé, un antiguo código penal o una ley derogada o la jurisprudencia previa, pues son estas fuentes históricas pues, para comprender la evolución de la figura como tal, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1857 como fuentes históricas con respecto a la Constitución, ¿no? Eh, las fuentes formales, pues, son los procesos aquellos de creación de las normas jurídicas que son reconocidas por el propio ordenamiento, que básicamente se desprenden en todas las que vienen aquí. Puede ser la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, incluso la doctrina y las normas individualizadas. Eh, Al final de cuentas, pues cada ordenamiento pues define qué es lo que reconoce como fuente formal por excelencia, ¿no? Ahora sí que en México, pues bueno, de acuerdo al sistema germánico, pues la fuente formal es la ley, ¿no? Así que de ahí sigue la jurisprudencia, luego la costumbre y al final de cuentas, este, pues con eso se forma todo nuestro sistema jurídico mexicano en cuestión de fuente formal. Eh, pues al final de cuentas se llaman fuentes formales porque estas pues revisten la forma jurídica que pues el derecho positivo exige pues para considerar algo como norma válida. Por ejemplo, pues el proceso legislativo, pues hay una iniciativa, una discusión, aprobación, sanción y la publicación. Esa es la forma para producir las leyes. Ya cumplida esa forma, pues tenemos una norma jurídicamente formalmente válida. Y es por eso la importancia de distinguir las fuentes formales de dónde emanan las reglas obligatorias. Al final de cuentas, pues en el estudio introductorio, pues se suele remarcar que pues, la fuente material y formal no coinciden necesariamente. Pues una fuente real
no sé, digamos, la presión social por los linchamientos de ladrones, pues esto puede motivar a la fuente formal, ¿no? Aquí el Congreso podría expedir una ley contra la justicia por propia mano, pero pues al final solo la formal genera la norma escrita y pues la real solamente la causa. Igualmente la fuente histórica, esta puede inspirar una ley nueva, pero pues la vigencia le da fuente formal. Así que, por tanto, a efectos prácticos del derecho vigente, pues las fuentes formales son las que interesa identificar, pero pues nos dicen cuándo una norma es parte del ordenamiento jurídico. Ahorita les había dicho que pues normalmente aquí en México se considera la legislación, la ley en sentido amplio, como la fuente formal primaria, ¿no? A fin de cuentas, pues esta consiste en el proceso legislativo por el cual los órganos del Estado pues elaboran y promulgan las normas jurídicas escritas de observancia general. Incluye la Constitución, las leyes, los códigos, los reglamentos, los decretos y demás disposiciones generales emitidas conforme a la Constitución. La Constitución misma, pues, es producto de un acto legislativo especial, ¿no? En términos kelsenianos, pues, la legislación es la fuente por excelencia en un sistema jerarquizado, donde, pues, la Constitución autoriza al legislador a crear normas, y pues, expide las leyes facultan los reglamentos, etcétera, ¿no? Esto formando, pues, la pirámide de Kelsen que ya hemos visto. En México, pues, ahora sí que casi toda figura jurídica importante está plasmada en una ley. Eh, Pues al final de cuentas, pues la ventaja de la legislación es su carácter deliberado, escrito y sistemático. Normalmente, pues la legislación es la fuente más segura y accesible, pues dado que las leyes se publican oficialmente. Por ello se suele decir que pues la ley es la fuente del derecho por excelencia. Les comentaba la otra vez del polarizado de los vidrios, que pues ya se discutió, ya se hizo el decreto, pero pues no se ha publicado y a partir de que no está publicado, pues no se puede hacer valer dicho decreto. La costumbre, pues la costumbre, pues más que nada la reiteración constante de una cierta conducta, pues que viene siendo la convicción pues, de que debe ser jurídicamente obligatoria, ¿no? Por ejemplo, pues un hábito social con sentimiento de obligatoriedad. Ya le cuentas, pues la costumbre, pues llega a ser fuente formal cuando el ordenamiento la reconoce y le da la fuerza normativa. En México, pues la costumbre, pues tiene un papel secundario y supletorio, ¿no? Aquí esta rige solo en ausencia de la ley aplicable y pues no siempre se aplica porque esta no tiene que, pues no debe ser contraria a la moral y al orden público. Por ejemplo, en el Código Civil Federal, en el artículo 2 pues está prevista. Al final, en el Código Penal, pues esta no puede crear delito ni pena por la legalidad escrita. Pero en civil y mercantil, pues puede llenar varios vacíos. Pues sí puede llenar varios vacíos como los usos comerciales reconocidos o no sé, específicamente en un tipo de uso de propiedad. Mm, la jurisprudencia. ¿Ya les he enseñado cómo buscar jurisprudencia o todavía no? En el navegador ponemos jurisprudencia. Nos va a aparecer la página del Semanario Judicial de la Federación. De tesis, la jurisprudencia, ahí la cargan. Por ejemplo, la jurisprudencia pues está marcada por distintas épocas. Ahorita estamos en la onceava.
igual la décima y la novena, pues nos pudiera servir para algún caso en particular. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de robo de vehículos. Pues bueno. Aquí hay una parte que dice tesis jurisprudenciales y aisladas, jurisprudencia o aislada. Aquí le voy a poner jurisprudencia. Le doy a buscar y ya van a salir pues las jurisprudencias, ¿no? ¿Qué son las tesis aisladas? Pues básicamente son las resoluciones de algún caso en particular. Para que se forme la jurisprudencia, pues tiene que haber 5 en un mismo sentido o 5, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, aquí vamos a ver la primera jurisprudencia. Dice, robo calificado. La agravante prevista en el artículo 224, fracción 3 del Código Penal para el Distrito Federal se actualiza aunque el vehículo de transporte público no esté prestando el servicio a que está destinado. Antes de leerla, pues aquí se encuentran pues, la tesis o los criterios, ¿no? Pues miren, aquí nos dice, el precepto citado fija como agravante para el delito de robo el que éste se cometa cuando la víctima o el objeto del apoderamiento se encuentre en un vehículo particular o de transporte público. Ahora bien, de la interpretación semántica, sistemática, teleológica y de reducción al absurdo propias de las dimensiones lingüísticas, sistemática y funcional de la norma, se advierte que en el enunciado normativo se incorporó la conjunción disyuntiva simple o para establecer situaciones en las que se tiene que optar necesariamente entre un vehículo particular y uno de transporte público. B. La definición del servicio público de transporte que deriva de los artículos 2 y 5 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal no conduce a sostener que el legislador ordinario al referirse de vehículos de transporte público pretendió brindar una mayor protección de las personas y objetos en el momento en que se desarrolle el servicio de transporte público. C. Del proceso legislativo relativo a la calificativa de eludida, es claro que la intención fue agravar la conducta típica del delito de robo cuando se cometa en un lugar que requiera mayor protección y de señalarse en la calificativa vehículo particular o de transporte público. Se realizó una predicción de determinadas especies, entre paréntesis, transporte público, dentro de un mismo género, entre paréntesis, vehículos. Por tanto, no existe razón para superar la literalidad del agravante en análisis al fin de incorporar como requisito adicional que para que el delito de robo se considera agravado, es necesario que el vehículo de transporte público esté prestando el servicio al que esté destinado, pues además la caracterización de dicho medio de transporte que le permite prestar tal servicio al público no se pierde por la circunstancia de que en el momento de comisión del aforamiento ilícito no se encuentra en ejercicio de su objeto. Alguien que me diga más o menos de qué trató esta jurisprudencia. Igual con el puro título se pueden dar la idea, ¿eh? Este, alguien o agarra uno al azar. Pues fue porque el transporte no cumplía con los requisitos para la seguridad del personal, ¿no? No, era más que nada porque decían que el robo calificado para el robo de vehículo de autotransporte, pues decían de que no, es que, o sea, sí me robé un camión, pero no estaba dando servicio en ese entonces. Y lo que quiere dar a entender esta jurisprudencia para que se haga valer es como que dice, no, pero pues de todos modos es un camión de transporte público, o sea, no importa si no tiene pasajeros o si está estacionado o de alguna forma, o sea, sigue siendo un camión de pasajeros, pues, o sea, no le voy a quitar el robo calificado a este delito porque al final de cuentas te robaste un camión de transporte público. Porque lo que estaban alegando, los que lo robaron, es que no, es que a mí no me puedes dar ese robo calificado porque yo nomás me robé un vehículo. Pues sí, pero te robaste un vehículo de transporte público, sí, pero pues cuando me lo robé, pues no tenía pasajeros y no, o sea, básicamente estaba excusando que no estaba trabajando en ese momento el chofer del camión cuando le robó el vehículo.
Y lo que trata de decir esta jurisprudencia es como que no, 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 no. O sea, es camión de transporte público, esté o no esté trabajando. Y entonces ya con eso ya se considera, pues, eh, ya se considera pues un robo calificado con esta agravante, pues. No sé si me di a entender con esta parte. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar otra jurisprudencia. Pero aquí nos vamos a enfocar en las cinco sentencias que formaron para que se hiciera esta. Por ejemplo, aquí fue la extinción del dominio, la relevancia de la prueba de la procedencia lícita del bien en materia de la acción relativa. Tendríamos que leerlas para que puedan entenderlo, pero miren, aquí en la pantalla se ven los 5 amparos directos que hubo en un mismo sentido para que llegara a volver jurisprudencia. Aquí hubo un amparo en revisión 437 diagonal 2012, el 8 de octubre del 2014. Hubo otro amparo directo en revisión ese mismo día con el 969 de 2012. Pues todos fueron no, fueron 4 el mismo día. Sí, porque estoy leyendo, pues, chingado, 8 de octubre, 8 de octubre, 8 de octubre. Y el otro fue el 15 de octubre del 2014. O sea, a partir de estos 5 amparos se forma esta jurisprudencia. Si se fijan, básicamente fueron 4 personas que iban por lo mismo. Básicamente yo creo que lo estaba defendiendo el mismo abogado, porque es coincidencia que todos fueran a la par. Alguien que me apoye pues, leyendo la jurisprudencia, del artículo 22 hasta donde dice testaferros. Y Donde dice no artículo sé 20. qué punto esas personas tumbaron ropa de alguien. Y ya de cuenta que yo esa blusa, o sea, yo es lo que le digo a Alison, no se pudo haber caído porque yo... Alguien que me ayude a leer ahí la jurisprudencia del artículo 22 hasta donde dice testaferros. Daniela, ¿me apoyas leyendo? Sí, profe. El artículo 22, párrafo segundo, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversos supuestos que pueden originar la presentación de la extensión de dominio, cuyos elementos a demostrar son diferentes en cada caso. Así, cuando la acción relativa se ejerce sobre la base de que el bien es instrumento de delito utilizado en su comisión. La prueba de la procedencia ilícita de los bienes, si bien no es inútil, sí pierde relevancia, ya que no se cuestiona su procedencia, sino el uso que se le da. Ahora, a diferencia de dicha hipótesis, profe, ¿le puede acercar poquito? Es que casi no se ve. Sí, déjame leer. Espérame. Ya. Cuando se asevera de que el bien es producto del delito, pero ahí ya no le puedo leer del otro lado. Bueno, no, entonces yo le sigo. No te preocupes. Ello implica que se adquirió con recursos obtenidos con la comisión del hecho ilícito, por lo que se cobra mayor peso la prueba sobre su adquisición con recursos de procedencia ilícita. La verdad, déjame yo le leo porque... ah, ilícito por la carga de demostrar un hecho concreto positivo, la procedencia ilícita del bien. Asimismo, la prueba de la procedencia ilícita de los bienes es trascendente cuando existe una relación de confianza entre una o varias de las personas a las que se les atribuye la comisión de delitos a que se refiere el artículo 22, con delincuencia organizada, delitos de la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas.
y que induce ser un afectado de buena fe, en cuyo caso debe descartarse la posible actualización de la hipótesis del inciso D de la fracción 2 del precepto referido. Vamos al precepto referido. Y nos dice que el artículo 22 dice, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, marcas, azotes, los palos, el tormento de cualquier especie. Era la fracción 2, ¿no? ¿Cuál era la fracción? Sí, la fracción 2 era, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas con respecto a los bienes siguientes. Aquellos que no sean instrumentos, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. El inciso anterior nos decía que sí, básicamente era que se auxiliaran de una cosa para que culminara el delito. Por ejemplo, lo que hacía el Chapo, ¿no? De que metía cosas en latas de jalapeños o como que pues, sí, transportar, a fin de cuentas, pues latas de jalapeños, pues no era ilegal, pero si ya le estás metiendo como cosas abajo de los jalapeños para poderlos cruzar, ya es como que ya entra. Y eso es lo que básicamente quiso dar a entender esta jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo te lo Ah, llamo a mi perro? Está ocupado. no importa que que la materia del bien sea lícito, si que al final de cuentas eso se iba a utilizar para fines ilícitos. No sé si se me dio a entender con esa jurisprudencia, porque si se fija, básicamente los jueces sí hacen que esto quede pues muy complejo de entender a alguien que no le hace a lo jurídico. La anterior y esta, pues se fijan, pues el lenguaje que manejan es bastante, pues, o sea, no queda duda. O sea, si agarramos palabra por palabra en el diccionario, o sea, sí da a entender lo que quiere, no da espacio para lagunas, ni, ni para que se pueda interpretar otra cosa. O sea, básicamente en base a lo que está en la jurisprudencia es lo que le va a dar la solución a un conflicto en particular. Les digo, ahí no lo dice claramente, pero se da a entender de que pues, sí, o sea, aunque la cosa que estés realizando sea lícita, pero el fin de lo que estás haciendo sea para algo ilícito, pues de todos modos ya estás incurriendo en esa delincuencia. O sea, pudieras entenderse que vas a adquirir, no sé, 5 vehículos. O sea, la compra de que tú compres 5 vehículos, pues no, no es ilícito. Sin embargo, si yo sé que esos 5 vehículos los vas a utilizar para transportar personas ilegales a otro país, ya es como de que, no, espérame, tú ya estás cometiendo un delito a pesar de que todavía no lo culminas. No me tengo que esperar a que metas ilegales para que yo te pueda detener. Eso es lo como que me queda entender esta jurisprudencia, ¿no? O sea Y que les se digo, cuestiona cómo se usó el bien, no cómo se adquirió. ujú. Sí, 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 por ejemplo, pudiera ser una pluma, ¿no? Pero si yo sé que ese individuo está matando gente con una pluma, pues básicamente les digo, comprar la pluma no es ilegal, pero pues si yo sé que está utilizando plumas para matar, o sea, bolígrafos, para que no se entienda otro tipo de plumas, un bolígrafo o sea, el asesino del bolígrafo, y yo sé que lo está utilizando para matar gente, y está comprando bolígrafos, o sea, les digo, es básicamente lo que da a entender. Pues le digo, por ejemplo, puede ser esto, de las latas de jalapeños. O sea, estoy comprando 1,000 latas de jalapeños. A comprar jalapeños no es ilegal, pero si yo sé que esas latas las estás utilizando para hacer contrabando, pues básicamente por eso te estoy imputando el delito de delincuencia organizada, a pesar de que esa lata de jalapeño todavía no tienen la, la mercancía. Porque yo ya comprobé que tú haces esa actividad
y apenas vas a la mitad del proceso. Y les digo, así va a haber muchas jurisprudencias, más vamos a otra. Mm, a ver, homicidio, vamos a homicidio. Es más, vamos a ¿cómo se llama la contrato de arrendamiento? Contrato de arrendamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una jurisprudencia de contrato de arrendamiento. Plazos para hacer valer acciones y excepciones relativas al pago de rentas total o parcial cuando se actualiza el caso fortuito o fuerza mayor durante su vigencia. Aquí no me deja por distinta interpretación a los artículos. La otra, suspensión en el juicio de amparo indirecto al resolver sobre la definitiva es factible estudiar la causa, audiencia procesal de la persona arrendataria del inmueble objeto de la orden de alzamiento no ejecutada que la reclama como persona tercera extraña a juicio. Por ejemplo, contrato de arrendamiento, el artículo 2431 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que establece la condición de esperar el plazo de 2 meses para solicitar su rescisión ante la existencia del caso fortuito o fuerza mayor que impida el uso de la cosa arrendada, no vulnera el derecho al acceso a la justicia. Por ejemplo, aquí nada más hubo un amparo directo. Y aquí se nos incluyen los hechos, que es lo que pasó. En una controversia de arrendamiento inmobiliario se solicitó la rescisión del contrato. En primera instancia se consideró improcedente la rescisión del contrato en convenio basales porque, pues, al haberse actualizado un caso fortuito de fuerza mayor, como lo fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2, alias COVID-19, no se daba el incumplimiento voluntario, pues la parte demandada se vio afectada en su actividad comercial. Ambas partes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida para declarar aprobada la acción e inacreditadas las excepciones. En contra de esa resolución, la parte demandada promovió su juicio de amparo directo en el que adujo la inconstitucionalidad del artículo 2431 del Código Civil para el Distrito Federal, que es aplicable en la Ciudad de México, al prever que en caso fortuito de fuerza mayor que impida al arrendatario el uso o del bien arrendado por más de 2 meses, no se causarán renta mientras dure el impedimento y si ésta dura más de una temporalidad, podrá que pedir la rescisión del contrato, lo que es contrario a los principios de igualdad, de autonomía, de la voluntad de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, de debido proceso y de legalidad. El Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento concedió un amparo por aspectos de legalidad y declaró constitucional el artículo señalado. Inconforme a la parte quejosa, pues interpuso el recurso de revisión. Básicamente lo que dio a entender estos hechos fue de que un comerciante tenía un contrato por tantos meses, pero llegó la pandemia, es como de que le dice, no, pues es que yo quiero la rescisión del contrato porque al fin de cuentas, pues yo no lo puedo dar el uso al espacio. Y el otro le dice, pero es que tú firmaste un contrato, tú me tienes que cumplir la renta de 3, 6 meses, 9 meses, un año, lo que me hayas firmado. Y le dice, no, pero es que mira, o sea, hay rescisión de contrato por caso fortuito de fuerza mayor, que en este caso es la pandemia. O sea, por estos motivos yo te puedo decir que yo puedo rescindir mi contrato porque pues al final de cuentas yo te estoy rentando el espacio para vender y pues no puedo vender estas cosas porque tengo que mantener cerrado por la pandemia. Pues sí, pero a mí no me importa si no vendes, o sea, tú firmaste un contrato y entonces fue ahí donde entran pues los dos amparos, tanto del comerciante como el arrendatario, y es como de que ya ahí se ponen digo, el arrendatario y el arrendador, ya es cuando ahí se pone y dijo el juez, no, pues que si tiene razón, pues si está rentando para un comercio, pero el comercio no puede seguir por la razón de la pandemia, pues, pues sí puede rescindir el contrato porque es un caso de fortuito de fuerza mayor.
y entonces se la dan, se le dan por visto bueno y pues se rescinde el contrato. Y les digo, así hay muchas jurisprudencias que pues le dan la solución, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de adopción. Es más, vamos a identidad de género, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una jurisprudencia de identidad de género autopercibidas, estándares para salvaguardar los derechos de personas trans que participan en procedimientos judiciales. Que nada, aquí nos dice que pues un adolescente trans condujo, es más, se lo pongo en la pantalla. Ah, ok, un adolescente trans condujo a una niña a sostener, ok, condujo a una niña a sostener relaciones sexuales con un adulto en un motel en León, Guanajuato. La autoridad ministerial formuló imputación en contra del adolescente por el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual en términos del artículo 237 del Código Penal del Estado de Guanajuato, que en diversas ocasiones durante el desarrollo del proceso instaurado en contra del adolescente se hizo referencia al nombre masculino que consta en sus documentos oficiales y las autoridades se dirigieron a ella utilizando pronombres masculinos. Lo anterior, a pesar de que desde la audiencia de formulación de la imputación, la adolescente manifestó a la jueza de control que se sentía más cómoda si se referían a ella utilizando pronombres femeninos y utilizando su nombre elegido o nombre social. O sea, básicamente, si ella quería que le dijeran Pánfila, pues tuvo que haber respetado que le dijeran Pánfila. Por ejemplo, este, la otra vez llegó un oficio allá al registro civil donde estaba pidiendo pues las actas de como de 20 personas. Entonces estaba, no sé, imagínense un nombre y luego aparecía entre paréntesis el Cholo. Y así había varios, ¿no? El Mantecas. Y le decía a mi compañero, oye, o sea, pues sí, o sea, así se puede identificar más fácil, pero pues cuando buscamos las actas de nacimiento, pues estamos por nombre, apellido materno, paterno, materno, fecha de nacimiento y lugar de registro. Pero en ninguna parte ponemos apodos, en ninguna parte, pues, te quiere decir que nos ponen el apodo. Obviamente fue lo mismo, ¿no? Aquí, pues, les digo, pues, es importante de que la persona, pues, se lo está diciendo claramente a la autoridad, pues, la autoridad tiene que respetarlo, ¿no? Si yo soy el Ferras, pues, tienes que decirme como el Ferras, ¿no? Aquí ella desde el inicio de la jueza de control está diciendo que se siente mejor si le dicen por pronombres femeninos o el nombre que ella escogió o nombre social, pero pues, le valió madre. Ahí disculpen el léxico, ¿no? Este, básicamente tuvieron que llevar ese juicio y tuvieron que meter un amparo para que pues dijeran, aquí se atentó contra los derechos fundamentales de la persona y pues aquí el juez pues incurrió en esta falta y pues a partir de eso se sale esta jurisprudencia de identidad de género autopercibida donde están los estándares pues, para salvaguardar los derechos de las personas trans que participan en procedimientos judiciales. ¿Se fijan? O sea, todavía que el adolescente trans condujo a la niña a sostener relaciones sexuales con un adulto, o sea, todavía tiene el descaro de presentar un amparo. Bueno, el chiste era ganarle una, ¿no? O sea, del delito que cometió, pues no se iba a salvar, pero ella quería defender un punto, ¿no? Este, Aquí pues encontramos el criterio jurídico, dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues considera que pues atendida a la obligación de juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las autoridades judiciales deberán garantizar que su identidad de género sea respetada a lo largo del procedimiento, lo que implica, entre otras cuestiones, que se le llame o utilice el nombre
y pronombre que hayan elegido para ello. En los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado, las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente. Esto haciendo referencia al nombre registral e indicando el nombre y pronombres con los que se identifica actualmente la persona sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones incluidas en las sentencias que se emitan y evitar el uso de barras y o alias o alguna otra alternativa para incluir tanto el nombre social como el nombre registral de las personas trans. Aquí pues se encuentra la justificación de que el derecho a cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género pues se encuentra en relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad a la vida privada, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el nombre. Por tanto, que garantizar el adecuado respeto a estos derechos es imprescindible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como su derecho a ser tratadas de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad y la facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Las personas que se identifican con identidades de géneros diversas deben ser reconocidas como tal y el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad sin verse obligadas a atentar contra identidad que no representa su individualidad. Lo anterior considerando que una de las formas comunes de ejercer violencia verbal, simbólica y psicológica contra personas trans es el uso malintencionado o deliberado de pronombres sustantivos y adjetivos de un género distinto a aquel con el cual se identifican para referirse a ella. Eh, pues creo que esto está muy clara, ¿no? Incluso con esta ya abordamos la justificación que dieron los jueces y cuál fue el criterio jurídico que atendieron en su momento. Pues nada, hubo un amparo directo, ya no hubo más. Estuvieron Arturo Saldívar Lelo de la REA, Juan Luis González Alcántara Carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge María Pardo Rebolledo y la ministra Ana Margarita Ríos Fajar. Y pues encontramos el ponente que fue Arturo Saldívar y Rebeca Saucedo, su secretaria. Fue de Ana Margarita Ríos Fajar. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de alguna de las jurisprudencias que abordamos? Creo que la de la persona trans fue nada más sencilla que nos tocó. O sea, aquí de lo que se trata es que no le llamaron por el nombre que ella quería, no por el delito que cometió. Ah, no, no, es que una cosa es una cosa y la otra es otra, por eso les digo, o sea, el delito que cometió sí, sí se le imputó, ¿no? Pero, o sea, ella pues se sintió violentada y pues al final de cuentas como que no quería estar mucho tiempo en la cárcel porque pues por ese delito pues sí, sí la pasan mal, por eso ahorita en los 15 años que se va a aventar Alex Marín por trata de menores, la va a sufrir, porque si algo les encanta a los reclusos es personas que hayan violado y trata de menores y incluso de que hayan violentado o golpeado a mujeres, pues básicamente allá adentro, esos delitos particularmente, pues sí, sí la sufren los que los cometen, ¿no? Ahí los violan, los golpean, les hacen de todo, pues, como de que entonces, los peores delitos que puedes cometer son esos, pues, por eso cuando dice, no, pues que pena de muerte o toda la vida encerrados, pues con, con 15 años que estén ahí por el delito de violaciones o eso, la pasan mal. Incluso o sea, hay desgarramientos anales y todo eso a estos sujetos y no, no.
De hecho, es muy, muy inhumano todo lo que les hacen, pero pues ellos, a fin de cuentas, también provocaron eso que les hacen. Pero en ese caso, entonces, el delito que cometió Y se le fue, fue sancionado, pero de todos modos les digo al juez que llevó su caso, pues sí le metieron una regañada y tuvieron que resarcir los daños psicológicos, morales a la muchacha trans. Sí, no, entonces, por eso les digo, todos dijeran, fue a la niña o algo, ¿no? Pero, o sea, la persona que comete el delito fue la que se quejó y metió el amparo directo. Es como que todo de que cometes un delito y todavía te preocupas de si te dicen él o ella. Ahí. Pero bueno, a lo mejor algún beneficio tuvo que haber obtenido de quejarse de que al principio sí dijo que le dijeran ella y pues a fuerzas dijo, no, 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 tú naciste como él y te voy a tratar como él. Pero a fin de cuentas, con lo que llegamos a ver con las interpretaciones teleológicas, sistemáticas, la literal gramática, pues se pueden hacer valer de estas, ¿no? De estas jurisprudencias, porque si se fijan, al terminar cada jurisprudencia, pues dan una justificación, en base a esa, pues puede dar un criterio para llenar las lagunas, ¿no? Digo, pues son fuentes formales como tal, porque pues ya al ser jurisprudencia, pues tiene validez como si fuera la Constitución. Y les digo, una de las jueces que estuvo involucrada en esto fue Margarita Ríos Fajar. Yo pensé que ya no era ministra, sigue siendo. No la vi en las boletas. Yo creo que no se postuló. ¿Todas preguntas hasta aquí? no, profe, todo bien. Sí, les digo, pues las fuentes formales del derecho como tal, pues están relativamente sencillas. Digo, todo resume fuentes formales, fuentes reales o materiales, las fuentes históricas. En las fuentes formales, pues encontramos leyes, tratados internacionales, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina. Hoy pues abordamos toda la jurisprudencia. La siguiente pues vamos a abordar pues cómo se crean las leyes como tal, los tratados internacionales, la costumbre, la doctrina. Vayan estudiando Tratado de Bucareli o Acuerdos de Bucareli, porque lo vamos a comentar con respecto al Tratado Internacional. Igual puede ser ese o el Tratado de Escazú, así como se escucha, Escazú. Entonces se lo voy a poner. Igual si pueden encontrar algún otro tratado, pues bienvenido sea. Puede ser el Telecán, el Temec, ¿cómo era otro? Era TLC, Telecán, el Temec. mm, ¿Qué otro tratado pudiera ser? Aquí les voy a poner cómo se llama el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú, Acuerdo Regional sobre el Asunto de la Información, la Protección Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. El TEMEC. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es el TELCAN. Mm, y el otro es el TLC. Pero bueno, entonces hay que analizar tratados internacionales. Ya les di varios que pueden checar, ¿va? Dudas, preguntas, ¿no? Sí, es que vamos a abordar, así como abordamos la jurisprudencia, vamos a abordar estos tratados. Vamos a aventar una media hora, 40 minutos. Y particularmente el Tratado de Bucareli, acuerdos de Bucareli.
Es el más interesante de mi punto de vista, ¿no? El Temec, pues ahorita, pues como dice Francisco, pues está de moda.